¿cómo se hace para construir gobernabilidad en este continente? Jesús, yo sé que tú tienes la respuesta. Mira que no, es otra pregunta súper compleja Claro que sí, porque claro lo que sí. hemos estado viendo históricamente, ¿no? En nuestra región. Lo vemos en África, en Asia y todo, pero hablando Claro, de nuestra región, de América Latina, vemos que cuando surge alguien incómodo, le aplican el plan Cóndor sí, y casualmente desaparece en el aire en algún accidente, etcétera, etcétera. Eh, por eso le llamamos poderes fácticos, o sea, los poderes reales, los que tentan el poder realmente. Imagínate, Ariel, que llega de pronto un político que va a durar 6 años, solo 5 años o solo 4 años y que no tiene capacidad para reelegirse, lo haya hecho bien, mal o peor, y que el señor millonario que viene heredando esos millones de generación en generación desde hace 100 años, le diga, ¿sabes qué, Juan Pérez? López Obrador, ¿sabes qué, Petro? ¿Sabes qué, Castillo? O Alberto Fernández, fuera. cuando tú te vayas, si tú me haces tal reforma, tal política pública que atenta contra mis negocios, que te generan 200,000 empleos, cuando tú te vayas, y seas un mantenido de las pensiones presidenciales, que en México, por ejemplo, ya desaparecieron, yo voy a seguir en esta silla de CEO, ¿no? Exacto. De gerente, de dueño, de director. Entonces nos vamos a ver. Nos Claro. vamos a ver con tus familias, nos vamos a ver con tus descendientes, pero nosotros aquí vamos a seguir estando porque aquí hemos estado cuando tú eras un estudiante de bachillerato, cuando tú veniste de ese pueblito chiquito allá en el sur de México o allá de la Patagonia o allá de la selva lacandona, nosotros ya estábamos aquí controlando las finanzas, el comercio y teniendo relaciones con nuestros pares a nivel internacional para que ellos y nosotros en sus respectivos territorios detenten el poder como lo detentamos nosotros y mantengamos el orden, lo que se entienda por eso. Me Exacto. imagino que debe ser muy impactante, ¿no? Sentarte en una mesa con un BlackRock que viene desde Estados Unidos y te diga, pues si tu élite local tiene tantos millones, pues mira, nosotros estamos en 140 países con un dinero acumulado más grande que el Producto Interno Bruto de los principales países de América Latina. Ha de ser muy impactante Debe serlo, sí. que te digan que si te conviertes en un obstáculo para su progreso, porque en Estados Unidos está el concepto de eliminar a los obstáculos para el progreso, Exacto. pero se refieren a su progreso. Ha de ser demasiado impactante. Pero fíjate que López Obrador hizo algo que yo creo que están desperdiciando los políticos en América Latina y en el mundo en general, y están desperdiciando también los sucesores, que es el tema de controlar la narrativa, de disputar la narrativa, que han intentado ridiculizar, caricaturizar, Su minimizar, conferencia de etcétera. prensa todas las mañanas y demás. Claro, es una cosa imponente porque, aunque por un lado la han atacado muchísimo los poderes fácticos, mediáticos, lo cierto es que estando en México, tú ves cómo se les bajaron las audiencias a los principales consorcios televisivos, a la prensa escrita, que ahora se han tenido que bajar al pantano de las redes sociales a ir compitiendo suscriptor por suscriptor, audiencia por audiencia, palmo a palmo, con gente que viene del anonimato como tu servidor, pero que incluso ves que grandes periodistas, grandes líderes de opinión que llevaban 30, 40 años en planos estelares, no tienen más audiencia que nosotros los de a pie, que venimos construyendo, digamos, orgánicamente, audiencias que nos ven, que nos respaldan, que nos escuchan. Y que o sea, la narrativa de López Obrador ha sido tan fuerte y tan popular que ha generado, sí, la ridiculización de estos, pero sobre todo, aquí decimos un concepto que se llama balconear, ¿no? Balconear viene de que alguien se asomaba por la casa cuando le tocaban la puerta, Sí, pretendiendo que no está, se asoma al balcón y te das cuenta que sí está y entonces lo evidencias. Entonces, balconear es evidenciar la podredumbre mediática de los mermeleros, besajoyos, sí. chayoteros, les decimos en México, a quienes reciben presupuesto, siendo particulares, reciben presupuesto del gobierno en los medios de comunicación para hablar bien del gobierno que les paga, o por lo menos no criticarlo, o por lo menos simular críticas contra mandos medios, pero que reciben unas tajadas importantísimas de dinero. Mira el caso de Enrique Peña Nieto, que gobernó o malgobernó México de 2012 a 2018. Le soltó unos 62,000 millones de pesos
que es una cantidad traducida a dólares. Ahora con el tipo de cambio no tengo la fecha, la cantidad precisa, pero estamos hablando de miles de millones de dólares que les dieron a la prensa corporativa y me acuerdo que en 2012 hubo un pacto gobierno-medios de ese Peña Nieto, que además se encargó de hacer reformas completamente neoliberales, entreguistas, prácticamente les donaba la explotación de recursos a diestra y siniestra a las empresas estadounidenses y británicas, y que ahora que llegó López Obrador revirtió el efecto de muchas, no de todas, pero revirtió bastantes reformas. Bueno, Peña Nieto hizo un pacto con los medios corporativos a los que le soltó muchos millones de dólares para que ya no se hablara de la inseguridad en México, como si por arte de magia el hecho de ya no hablar de un fenómeno lo desapareciera inmediatamente. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo se le puede hacer para por lo menos tener mecanismos de defensa, los mecanismos de autoprotección de la sociedad de los que hablaba Karl Polanyi en La Gran Transformación, López Obrador les ha disputado bastante la narrativa y eso ha generado un gran respaldo popular. Y a mí lo que me parece inverosímil, Ariel, que los medios de comunicación en México están convertidos en actores políticos de primer orden, Claro, pero con claro. una vacuidad tremenda, que Sí, sí. los supuestos académicos, la academia mexicana también ha quedado muy exhibida, muy poco productiva en proyectos de intervención social consistentes que aporten algo verdaderamente a la gente, que les pagamos su sueldo, por cierto. Y luego, 3, el tema de los partidos políticos que no han entendido, que por más que en lugar de ponerse a proponer alternativas, han estado todo el tiempo sobre campañas propagandísticas que cuando se les descubren, lejos de disculparse, de mostrar cierta ética, insisten en esta y luego cambian a otra y cambian a otra y cambian a otra, pero la gente, las masas, los votantes, los tienen bien identificados y no les ha importado que en el Internet todo se queda colgado, no les ha importado que se les ponga en evidencia una vez y la otra también, insisten en las mismas, digamos, contradicciones, por llamarle amablemente a lo que hacen, y esos mismos factores que los fueron hundiendo, lejos de renunciar a ellos y de renovarse y de refrescarse y de proponer, digamos, alternativas a las cuestiones que critican, pues los han terminado repitiendo, repitiendo y repitiendo de tal suerte que la deslegitimidad que sufren hoy en día es tremenda al punto que todos se han tenido que unir, prensa, academia, centros de investigación que no producen cosas de calidad, con un sentido real para la población, decía yo, empresarios y partidos políticos se han tenido que conformar en la gran oposición caricaturizada y ridiculizada que todos en Sí, bola sí, apenas y pudieran disputar, no sé, el 30%, 30%, 28%, y es mucho, de la posible votación en la siguiente elección. Entonces, me claro. parece que por lo menos empezar a ceder en algo, retomando las palabras que López Obrador, por ejemplo, le hacía Alberto Fernández, el anclarte a 3 o 4 temas y que sean tus líneas rojas para negociar con los otros y que sepan que puedes ser flexible en algunos rubros, pero en tus 4 o 3 temas ancla, no vas a ser un ápice y que se lo puedas comunicar bien al pueblo y agarrarte bien del pueblo, es lo que te permite más o menos, cortarles una flor de su jardín a nuestros poderes fácticos que, cómo les duele soltar un Sí, ápice sí. de lo material, Ariel. Y da la sensación, querido Jesús, que si no se avanza de esa manera, es imposible gobernar.